Bueno, con mucha alegría, ahora sí, vamos a recibir una vez más aquí ante este micrófono, primera vez en formato, en plataforma Zoom, al doctor en ciencia política, investigador y docente, especialista además en políticas de seguridad y armas, y también en el actual gobierno coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito en el marco del programa integral de seguridad ciudadana, y ya confirmado flamante integrante del flamante GACH en seguridad, como se le ha dado un poco popularmente en conocer. Así que hay un manojo de asuntos arriba de la mesa para conversar con Diego Sanjurjo. Buen día y bienvenido, Diego. Buen día, Ale, ¿cómo estás? Qué gusto estar de Bien, vuelta bien. acá en el programa tras tanto tiempo. Con mucha alegría de conversar con vos y a propósito del manojo grande de asuntos que tenemos. Solo para empezar y además para mantener nuestra tradición de cariño inmenso, respeto gigantesco recíproco y también intensa pelea, ¿verdad? Eh, pero solo para pelear y sin ningún sostén ni base científica de ninguna naturaleza, Sí, siempre he tenido un poco de desconfianza a los cargos privados y públicos, pero a mí me importan los privados porque son los que tienen que ver con la marcha de la República, ¿no es cierto? Que tienen nombres larguísimos, ¿verdad? Entonces, coordinador de estrategias focalizadas de prevención policial del delito, programa integral de seguridad ciudadana. Entonces, solo para pelear, pero para que vos pongas el justo medio, de eso se trata, siempre. Que el invitado pueda expresar con claridad su opinión y su mirada de los hechos. Solo con ese objetivo pregunto, bien, ¿es tan grosa la tarea que necesita de casi una decena de palabras para definir la tarea, ¿no? Yo qué sé, presidente de la República son dos, ¿verdad? Esta necesita más, ¿verdad? O por el contrario, no sabemos muy bien dónde meter al pibe y qué tarea hace, y por lo tanto le inventamos un título que tenga 72 palabras para que más o menos pueda ajustarse a su tarea. Ayudados a entender de qué va. no, comparto. Cuando leí el contrato y vi ese nombre, pensé, esto es todo una gran mentira, claramente, esto no puede ser. Pero no, ese cargo ya existía y ya estaba dado a otra persona antes que yo. No se creó para satisfacer mis requerimientos de ningún tipo. Está bien. Eh, digamos que es una forma de acotar muchísimo cuál es mi rol. Existe, por un lado, un programa integral de seguridad ciudadana, que eso está muy bueno, el nombre ya no es tan largo, que es un programa que es interesante porque te cuento rapidito, es financiado es decir, es un programa del Ministerio del Interior, pero es financiado con un préstamo del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y son unos programas que existen en muchos ministerios del interior de América Latina, porque están pensados para hacer políticas a largo plazo, lo cual es lo interesante. O sea, son estos ministerios generalmente están marcados por la urgencia, no da para pensar de acá a un par de años, Claro. y por tanto lo que el BID hace es que ofrece su ayuda, su financiamiento para que un gobierno pida un préstamo a largo plazo para llevar a cabo ciertas políticas de largo plazo. El banco te da ese préstamo y los sucesivos gobiernos, sucesivos años, solo pueden usar ese dinero para esas políticas que se planificaron al comienzo, ¿no? Entonces, en este caso es un programa que viene de los años 90, ha sido renovado varias veces el préstamo y te cuento también, Ale, que tengo un gato. Anda un gato por ahí, ¿no? Sí, está Ayer, como ayer, Fernando. ayer tuvimos al aire el gato de Marcia Collazo. El mío, que se llama Cavani, se pone a roncar en una punta y cero bolillas. Solo me dice su existencia cuando le falta comida en la bandejita. Después, No, eso, Fernando no. Fernando Fernando requiere no. atención continua. Vamos a ver si no lo tengo que poner acá en la cámara para que se quede tranquilo. Vamos a ver. Bien. Pero bueno, no, lo que te decía es que ese es el programa integral de seguridad ciudadana y dentro de él hay tres componentes. Y yo me encargo de dos de ellos, uno de los cuales tiene que ver con estrategias focalizadas policiales de prevención del delito, lo cual vendría a ser poco más y poco menos que lo que tradicionalmente o a veces conocemos en Uruguay como policía comunitaria.
No es policía comunitaria, no se llama así, no tiene esa tarea exactamente, pero es lo más cercano que se me ocurre para decirle a la audiencia. Yo estoy a Bien, cargo de déjame decir, porque me confirman los compañeros de la mesa de radio, que estamos con dificultades en la salida por radio, pero estamos saliendo perfectamente bien por el canal YouTube, es decir, que el canal que permite no solo escuchar, sino ver. Así que en todo caso, le pido casi, casi como gesto solidario, militante de comunicación, que los oyentes de La Mañana en Camino que nos están viendo por el canal YouTube, que si pueden, corran la voz para que los oyentes que no nos están escuchando ahora por radio, hay un problema con la corriente general que hace que salte todo, es decir, una corriente general del edificio aparentemente o de la instalación, no específicamente de nuestra salida al aire técnica, pero bueno, lo cierto es que no estamos saliendo al aire o estamos saliendo al aire con muchas dificultades, insisto, en la transmisión de radio, no en la transmisión de YouTube que estamos saliendo, supongo que los compañeros me confirmarán también, yo mismo lo estoy viendo, estoy siguiendo la transmisión con condiciones perfectas, ¿de acuerdo? Así que los invitamos a todos a que se sumen a nuestro canal de YouTube y de paso se suscriban, invitación que hago extensiva también a Diego Sanjurjo. Entonces, volviendo a lo que estaba señalando y ofreciéndote disculpas por la interrupción, hablabas que esta coordinación de estrategias de prevención del delito no es más ni menos que, y ahí medio que te corté. Y es algo parecido a lo que es la policía comunitaria. O sea, es la idea de que, bueno, en otras partes del mundo la policía... a ver, te cuento. Generalmente la policía lo que hace históricamente, tradicionalmente, es responder a delitos, es reaccionar a incidentes, a hechos aislados en los cuales se comete un delito y la policía su trabajo es perseguir al victimario, atraparlo, tratar con la víctima, procesar al victimario, investigar, etc. Es una función eminentemente reactiva, ¿no? Algo que ya sucedió en el pasado. Hace varias décadas que en otras partes del mundo, en los países desarrollados sobre todo, una parte importante de la policía ha ido adquiriendo roles más de prevención, que lo que buscan hacer es prevenir el delito a futuro, ¿no? El delito general a futuro, no basado en un hecho delictivo pasado. Entonces, eso sucede de varias formas, pero lo importante, digamos, es que han surgido modelos policiales, estrategias policiales para trabajar de esa manera, ¿no? Y tiene que ver con un análisis mucho más, perdón, valga la redundancia, con un trabajo mucho más analítico, con un trabajo de, bueno, estudiar por qué el delito sucede en esta zona, quién lo puede estar cometiendo, qué factores están propiciando el delito, cuáles factores facilitan el delito y cómo yo puedo cambiar el ambiente, el contexto, el lugar, a las personas que están ahí para que no se favorezca ese delito, ¿no? Y es un trabajo, por un lado, mucho más analítico, como dije antes, por parte de los policías, pero además es un trabajo en conjunto con otros actores de la comunidad, que no solamente son los vecinos, sino que son la alcaldía, la intendencia, las escuelas, los hospitales, lo que sea que haya en esa localidad, ¿no? Y es generalmente un trabajo que requiere policías distintos a lo que nosotros formamos, porque precisa policías más ingeniosos, más proactivos, más sociales, con más ganas de comunicar, de llevar a cabo reuniones, de analizar en el escritorio, etc., ¿no? Entonces, bueno, esta fue una apuesta que se hizo hace tiempo con este programa, y que ahora estamos materializando, y bueno, para mí está siendo un proceso difícil, pero fascinante. ¿Y en qué medida crees tú los datos vinculados a la baja del delito que coinciden con apreciación favorable de parte del público a través de encuestas de que la seguridad estaría mejorando, mejor dicho, y que la inseguridad por ende estaría empeorando? ¿En qué medida crees tú que dialoga con esta tarea de la focalización de la prevención policial del delito? Bueno, no, a ver, no me animaría a decir que se debe, es decir, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Este programa tiene ahora mismo una centena más o menos de policías abocados a esta tarea, pero está en desarrollo, es decir, estamos perfeccionando cada vez más el trabajo, estamos aprendiendo mucho sobre las dificultades que tiene,
estamos haciendo los lazos con otras instituciones. Yo creo que la baja del delito, que nos tiene muy satisfechos, se debe a la gestión de este ministerio, a la gestión policial, pero no me atrevo a decir qué influencia tiene este programa específico, ¿no? En parte porque también es muy difícil de medirlo, ya que, como tú bien dijiste, casi todos los delitos, incluyendo aquellos que nosotros estamos trabajando, están reduciéndose. Entonces, bueno, es muy difícil saber a qué programa se debe exactamente. Yo creo que es más bien una gestión generalizada, digamos, de la seguridad. Acá necesito de tu ayuda en tu condición de docente, Diego, y además en tu condición de doctor en ciencia política, porque advierto a la hora de explicar la baja del delito una, ¿cómo decirlo? Una obstinación a veces un poco irracional por parte de cierto discurso que pretende adjudicar la misma exclusivamente a la emergencia sanitaria y la pandemia. ¿Me va siguiendo? Del mismo modo, encuentro la misma reacción exactamente a la contraria en Espejo, es decir, casi irracional desde mi perspectiva, casi diría inadmisible, no valorar a la pandemia como un actor de importancia más alta o más baja, pero de importancia al fin, justamente en la baja de la criminalidad. Entiendo que tu posición a la hora de responder no es la más cómoda porque integrás justamente el gobierno, pero aún así, a ver si podés hacer el esfuerzo de sacarte un gorro y ponerte el otro. No, yo No es un poco... me intento poner siempre el gorro del servidor público, aunque no siempre me sale bien, pero intento hacerlo, y te digo que tenés toda la razón, es decir, ambos... Me resulta muy difícil mantener una charla, una discusión que pretende ser seria, enriquecedora y en la que todas las partes salgan ganando luego de la misma, cuando de un lado me van a decir, puro pamento, puro invento, esto por la pandemia, y del otro lado me dicen, me vas a decir que los chorros se toman vacaciones pandémicas y por lo tanto dejan de robar, como si la pandemia, que incide en cualquier área de la economía, no del Uruguay, del planeta, en cualquier área de la cultura, de la salud, obviamente, de cualquier área, y además en otros países también ha ocurrido eso, en Uruguay como que no incide, me parece que es un diálogo demasiado, polarizado. lo digo así, infantil y torpe. Sí. A ver, mira, te digo mi opinión personal y cómo esa opinión ha ido cambiando con el tiempo, porque eso es muy importante también, ¿no? Creo que cuando una opinión no cambia es porque ya entra en un dogmatismo, una especie No me acuerdo. de evidencia que no es factual. Mi opinión ha ido cambiando con el tiempo junto con la evidencia. Cuando cambió el gobierno, marzo de 2020, los delitos al poco tiempo empiezan a reducirse. Había cambiado todo, es decir, por un lado había llegado esta pandemia, que como bien dijiste fue un cambio monumental en todas las áreas de nuestras vidas, y por otro lado había cambiado justamente la gestión del Ministerio del Interior, había cambiado la forma de trabajar, todos los mandos policiales, todos los mandos políticos, cambios enormes en la política de seguridad, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, muy difícil evaluarlo, ¿no? Pero bueno, mi posición era un poco la misma que entiendo que tienes tú, es decir, que hay que ambos factores juegan a la vez, ¿no? Exacto. El tema cuál es, que bueno, la pandemia lo que daría a esperar es que bajasen por un lado los hurtos y las rapiñas, lo que sucede en la vía pública por una baja de la movilidad, ¿no? Exacto. Y quizás el factor donde puede ser más influyente es en el caso, por ejemplo, de los turistas, ¿no? No hay turistas, entonces, bueno, los turistas son una población bastante vulnerable, por así decirlo, que a veces sufre bastantes rapiñas. Bueno, pero también, Diego, no hay salida del estadio, no hay salida de los cines, no hay entrada a los teatros, no hay, eso no hay, ¿verdad? Está bien, está perfecto. El tema es que no solamente bajaron las rapiñas, sino que empezaron a bajar gradualmente todos los tipos o muchos de los tipos de delitos, no todos, después vamos a hablar de eso, pero muchos, incluyendo los homicidios.
que los homicidios son, a mi entender, de lejos el indicador más fiable que tenemos en el mundo y en particular en América Latina de la inseguridad, porque las rapiñas, los hurtos, la mayoría no se denuncian probablemente. En cambio, los homicidios siempre sabemos de forma fidedigna cuándo se cometen. Entonces, los homicidios bajaron, bueno, no tengo ahora los números acá porque estoy en casa, pero creo que fue un 15% el primer año. Y a medida que pasaba el tiempo, yo fui diciendo, bueno, creo que acá hay dos factores, ¿no? Eventualmente, incluso, esto ya lo he dicho, le hice un informe que me pidió el anterior ministro del Interior, el fallecido Jorge Larrañaga, un informe en el cual yo sugería que lo más probable era que una vez que la pandemia pasase, las rapiñas, los hurtos aumentasen un poco, pero que veía que realmente la gestión estaba siendo muy buena y estaba teniendo una incidencia muy importante y que probablemente digamos que la trayectoria de la baja se mantuviese, al menos de los homicidios, ¿no? ¿Qué pasa? Que este 2021, la evidencia de este 2021, nos está mostrando que la pandemia tiene, si es que influye de manera mucho menor a lo que yo anticipaba. ¿Por qué? Porque estamos en agosto, julio de 2021 está siendo mucho mejor que julio de 2020. Junio del 2021 es mucho mejor que junio del 2020. Mayo y abril, lo mismo. Es decir, estamos logrando bajar en julio el delito mucho más y con mucha mayor efectividad que el año pasado. Y creo que estamos de acuerdo todos en que la movilidad ha aumentado bastante con relación al año pasado, ¿verdad? Más allá de que hay algunas actividades que siguen sin recomponerse del todo, ¿no? Siendo los turistas, por ejemplo, el caso más obvio, ¿no? Pero, bueno, generalmente no tenemos homicidios de turistas, por ejemplo. Entonces, que los homicidios hayan bajado un 25% este primer semestre en comparación con el primer semestre del año pasado, nos da la pauta de que, bueno, más allá de la influencia que puede tener la pandemia, creo que la gestión es el factor dominante, digámoslo así. Si yo te preguntara en ese contexto, te hago dos preguntas. Primero, los homicidios que coincido, hasta por obvias razones, ¿no? Son el dato más fiable a nivel mundial porque hay una persona muerta, ¿no es cierto? No. ¿Te acuerdas cuando en el marco de la emergencia sanitaria, bueno, había como dos grandes discursos, peores números que se ocultan, decían algunos, números inflados, decían otros, ¿verdad? Según de qué palo, qué mirada tenían con relación a la emergencia sanitaria. Y yo siempre me abracé de dos consignas, incluso mucho más que en el caso de la muerte. Yo decía que el número más fiel tenía que ver con las personas internadas en los CTI, ¿no es cierto? Que ese era como inevitable. Bueno, podés a una persona que tiene que estar en el CTI no la podés mantener en la casa, y viceversa, una persona que no necesita CTI no la vas a meter a prepo al CTI, ¿no es cierto? Y me parece que la misma lógica se puede aplicar, como vos nos enseñás, en el tema de los homicidios. Los homicidios en Uruguay, que como bien decís, históricamente nunca estuvieron muy relacionados con el turismo, ¿verdad? Porque si bien al turista se le puede afanar, se le puede arrebatar, se le puede hurtar, incluso se le puede rapiñar, matar a un turista es una gran excepción, por lo tanto ese número no está influenciado por la carencia de turistas, como bien lo señalás. ¿Se producía en qué contexto? Porque yo recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces contigo, querido Diego, en la famosa muerte por, entre comillas, ajuste de cuentas de bandas delictivas, también de alguna manera había operado en el número, ¿verdad? Aumentándolo. ¿Cuáles son las personas que ahora están muriendo menos en el marco de los homicidios delictivos? Bueno, a ver, en Uruguay tenemos ya desde hace varias décadas, ha ido en aumento la proporción de homicidios que corresponde a lo que, bueno, comúnmente, como vos decís, se le llama ajustes de cuentas, ¿no? Yo diría que es algo así como un homicidio intradelictivo, es decir, es entre personas que están cometiendo algún ilícito muchas veces o que están en conexión entre sí, no siempre cometiendo delitos, pero bueno, creo que la audiencia sabe un poco a qué me refiero.
Sí, sí. Ese porcentaje ha ido, o sea, en la medida en que han ido aumentando de manera drástica, ese porcentaje pasó a ser del 20% hace unas décadas al 60%, 50-60% en los últimos años. Es decir, más de la mitad de nuestros homicidios corresponde a esa categoría, ¿no? Ujú. Y bueno, ¿y por qué están bajando los homicidios? Nosotros creemos, desde el Ministerio del Interior, que se debe justamente a un cambio importante en la estrategia, que es una lucha mucho más, vamos a decirlo, mucho más efectiva, mucho más dinámica, mucho más, eh, sí, mucho más constante, vamos a decirlo así, contra el narcomenudeo. Es decir, contra, por decirlo rápido y fácil, las bocas de droga Ajá. que hay en los barrios de Montevideo, ¿no? Es decir, cuando uno ataca una boca de droga, cuando uno la cierra, el problema que tiene es que, ya que responden a una demanda, ¿no?, al consumo de drogas, rápidamente se abre una nueva, ¿no? Entonces, muchas veces, no solo creo que era la estrategia que hacía el gobierno anterior, sino que también es muchas veces la estrategia que sugiere la literatura internacional. Lo que hace es no perseguirlas con tanto ahínco, porque dicen, bueno, es casi un esfuerzo perdido, digámoslo así, atacar bocas que luego se van a abrir de vuelta. ¿Qué Ajá. pasa? Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque, y creo que la práctica nos está dando la razón, cuando uno permite que una boca de droga, estoy generalizando, ¿no? Pero cuando uno permite que una persona que vende droga se trabaje, entre comillas, de manera tranquila, lo que termina sucediendo es que se termina instalando en el territorio, pasa de ser un drogadicto que vende droga a pasa de ser una persona que tiene a lo mejor a varios soldados a su cargo y que eventualmente empieza a pelearse, empieza a entrar en una guerra con otras bandas, con otras bocas de droga, con otros adictos, con otros vendedores de droga de la zona, ¿no? Entonces, Como que en la medida. se fortalece la estructura delictiva, por decirlo así. Ahí va, ahí va. Entonces, bueno, en la medida en que nosotros estamos dando una guerra casi sin cuartel, que estamos cerrando y cuando la abren de vuelta, lo cerramos de vuelta, lo que estamos haciendo de alguna forma es mantener una presión mucho más fuerte sobre estos grupos, sobre estas personas que van presas, y una nueva persona, digamos, tiene que, si quiere, ¿no?, asumir o suplir esa demanda, y eso hace que esa persona nunca logre instalarse, que nunca logre trabajar con tranquilidad, y que esas bandas que luego dan lugar a esas dinámicas eh, de homicidios y de Ujú, ujú. tiroteos, etcétera, bueno, se den con menor frecuencia. Eso es lo que nos Bien, parece. sí, sí, es muy, muy entendible el panorama como lo narras. Necesito que me aclares una precisión en el relato que acabas de hacer. El gobierno anterior, también con esa lógica, que también se puede entender, mirá, no termina siendo funcional cerrar una cosa porque a la media hora se abre otra exactamente a la vuelta, en el mejor de los casos, porque por lo que decís vos, porque es necesario seguir, digamos, calmando esa demanda. También entiendo, como bien lo expresás, que al nunca dejarla que se instale del todo, permite evitar relativamente el desarrollo de estructura, fortaleza que se vuelva mucho más peligrosa. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. La pregunta es, esa actitud del gobierno anterior fue una actitud que ustedes concluyen de acuerdo a la conducta o era una actitud, digamos, implícita en el relato? Mirá, no vamos a hacer esto, vamos a dejar tranquilas a las bocas, porque en realidad es como gastar pólvoras en Chimango. No, es una conclusión, yo diría, personal mía, para empezar. Ok, Más allá de que a lo mejor creo que sí hay autoridades, otras autoridades que también lo comparten, pero no quiero hablar por nadie, es una conclusión mía, que también deriva un poco de mi pasaje por las ciencias sociales uruguayas, por conocer también la opinión que tienen muchas personas de izquierda sobre estos temas y sobre cómo se debe luchar contra la delincuencia, ¿no? Y ahí suele primar una visión del narcomenudista como casi, no, casi como una víctima de su contexto, lo cual hasta cierto punto es cierto y yo puedo compartir,
pero lo que me parece que a veces se equivoca esa visión, es una omisión grave, es Sí. que muchas veces esa persona que vende drogas a pequeña escala en un barrio, en realidad no es que lo hace para sobrevivir simplemente y luego se dedica a otra tarea apenas pueda, sino que lo que quiere justamente es liderar una banda criminal, es meterse en delitos mucho más graves, es ganar un montón de dinero y convertirse justamente en un líder delincuencial del barrio, ¿no? Ujú. Entonces, en la medida en que uno le permite hacer esa actividad, creo que uno cae en un error garrafal, ¿no? Entonces, Entiendo tu mirada. No obstante, me permito recordar, porque cuando señalas que esa puede ser la mirada de una persona de izquierda, que el caso del sociólogo Leal, yo recuerdo que fue muy acusado y muy, entre comillas, denunciado por los chorros cuando a él le decían, hay videos que así lo muestran, salí de acá, antichorro, ¿no? Y que él siempre llevó adelante, sí, claro que lo soy, ¿no? Es decir, y él jugaba un rol importante en los temas de seguridad. De hecho, había sido anunciado como el futuro ministro en caso que Martínez ganara la elección. Quiero decir, no me doy cuenta a qué sector, no de la izquierda, sino del gobierno de la izquierda y en particular el Ministerio del Interior, pudiese alentar esa idea de que, bueno, después de todos, los que abren una boca son víctimas. Me cuesta identificarlos, repito, en las o sea, políticas públicas del anterior yo gobierno. no, a ver, este es un tema complejo, ¿no? Yo no, en absoluto, a mí no me gusta ir a los medios y hablar de otras personas, aunque sea de la oposición, la verdad que es algo en lo que me siento un poco incómodo. Entonces prefiero hablar en términos abstractos. Es decir, cuando uno critica, ¿no?, a esas visiones de izquierda, de tener esa visión casi infantil de la inseguridad, a veces uno está simplificando un discurso mucho más complejo. Eso Sí. es cierto. Ahora, también es cierto que hay una parte de ese discurso que es real y que uno la puede ver en cualquier lado, ¿no? Es decir, cuando un delincuente le dice a un jerarca antichorro, ¿no?, lo que hay detrás también es una especie de sorpresa del delincuente sobre cómo lo están tratando, como que hasta ese momento, o que esa persona que representa una fuerza política está haciendo algo que no debería, ¿no? Yo creo que a un policía uruguayo nunca a un delincuente le va a decir antichorro, es decir, se da por hecho que es antichorro porque nuestra misión es esa, es decir, no hay ningún tipo de compasión con la persona que está rompiendo la ley, sea quien sea, ¿no? Entiendo, Y, entiendo. y también, es decir, de vuelta, de conocer algunos ámbitos de izquierda, quizá más académicos, yo he escuchado ese discurso millones de veces. Claro, pero sí, Bueno, me queda muy claro. Mi duda, que creo bueno, a lo mejor no fui claro, y yo creo que fui claro. Mi duda es sí, no, que no, bien. esa mirada académica de izquierda, yo no, para ser franco, exceptuando aquel momento de arranque con el ministro Díaz, yo Mira, diría que te si puedo veo mostrar cómo se da. la Ah, trazabilidad del gobierno de la izquierda, yo no la veo muy representada en cómo la izquierda intentó combatir el delito. mira, te muestro la evidencia que es lo que me lleva a pensar eso. En 2019 no se contabilizaron el número de bocas de droga que se cerraron, que se intervinieron. En 2018 sí, y en 2020 lo volvimos a hacer. En 2020 ese número aumentó un 250%, es decir, aumentó considerablemente, duplicamos el número de intervenciones en bocas de droga, ¿no? Entonces, que el gobierno anterior no perseguía las bocas de droga es una fantasía, no es cierto, es una crítica injusta, por supuesto que lo hacía. Ahora, se Entiendo, podría hacer con mucha mayor eh, intención, con mucha mayor entiendo, sí, fuerza, sí. etc. Bien, bien. Aún así, y otra vez le pido ayuda al académico, me parece muy entendible, muy visible en lo que vos decís, esa mirada un tanto infantil, ¿verdad? Acerca de que no los toquemos por lo que ya dijiste, bla, 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 ¿no? Ahora, del mismo modo, y con la misma fruición pregunto, ¿pero acaso no es también una visión infantil, ingenua, y alguno podrá decir hasta cómplice, creer que porque se cierran bocas de pasta de base y estos
juego con la idea. Estos pichis que están al frente de la misma ahora la tienen más difícil. El narcotráfico está siendo combatido, ¿verdad? Porque esa es también la otra mirada un poco, llamémosle, voluntarista, que a veces se quiere generar. Mirá, cerramos 4 bocas, se la estamos haciendo brava al narcotráfico. ¿De verdad se la está haciendo grave? Cuando pasa un contenedor de cocaína hacia Europa en el anterior gobierno y en este también. Que yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque se toma como que el narcotráfico fuese una entidad, como si hubiese una persona, no sé, en algún lugar del mundo dirigiendo el narcotráfico. Es decir, cuando nosotros cerramos una boca, le hacemos la vida imposible a una persona, a varias personas. Es decir, no es que estamos golpeando una entidad abstracta que se llama el narcotráfico, que son unos malhechores en alguna cueva de Israel. No, hay personas concretas que están viviendo el narcotráfico, del narcomenudeo, a las cuales estamos mandando a la cárcel y destruyéndoles la vida directamente, de una forma justificada, porque ellos hicieron algo que nuestro Código Penal considera gravísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros sí le estamos golpeando duro el narcotráfico cada vez que hacemos una intervención de este tipo. ¿Eso significa que estamos golpeando o solucionando el problema del narcotráfico? No, claro que no. Pero estamos haciendo lo que se debe hacer en este caso, que es mantener una presión sobre un problema social muy grande. No, pero es que a esas personas yo entiendo que sí, que digamos, le haces la vida imposible. El tema es, ¿y a los otros? ¿Cuándo se la vamos a hacer imposible la vida? Pero es que eso es una. O sea, Ale, yo entiendo a qué te referís. Y hay personas, por supuesto, que son realmente mafiosos, multimillonarios de la droga. Porque si no, partiríamos que la droga solo circula en las bocas, y eso no es cierto. No, pero bueno, en Colombia hay policías que están justamente persiguiendo a otros eslabones de la cadena. Nosotros luchamos contra los eslabones de la cadena que están acá en Uruguay. La cocaína no se produce en Uruguay, por lo tanto nosotros a los productores no podemos hacerles nada. A los que les compran a los productores tampoco podemos hacer nada. Podemos hacer algo contra las personas una vez que la droga llega a Uruguay. Bien, aguantame un segundo porque por el Zoom me estoy quedando sin tiempo. Salimos y entramos. Tengo un problema, me tengo que ir. Bueno, pará. ¿Ni siquiera para despedirte? No estoy ni para despedirme. Me despido ahora, lo lamento. Bueno, me quedan cosas para seguir hablando con vos, ¿eh? Nos quedan. Cuando quieran vuelvo. Un saludo enorme para vos y para la audiencia. Gracias, Diego. Es verdad que me habías dicho que tenías otra tarea. Es verdad. Gracias. No es una cosa que inventó Diego. Además es un amigo. Mal podría hacerlo. Chao, Diego. Gracias, ¿eh?